Vamos a continuar con otras informaciones. El gobierno culpó hoy a la oposición por el traspié sufrido en la Cámara de Diputadas y Diputados respecto a la reforma tributaria. ¿Qué pasará ahora, por ejemplo, con el programa del presidente Boric? Otra de las iniciativas clave, por ejemplo, como la reforma previsional. Para hablar del tema, nos acompaña Frank Sauerbaum, diputado de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Hacienda. Diputado Sauerbaum, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Hola, muy bien. Buenas tardes. A ver, diputado, ayer y hoy día... todo tipo de ministras, ministros, han sido bastante duros en sus conceptos respecto a este rechazo de ayer. Celebran los evasores, decía el ministro Marcel, ganó la ideología. Dice mentiras, decía hoy día Javier Macaya respecto a las palabras de Mario Marcel. ¿Cómo recibe usted de primera la reacción del gobierno frente a una derrota que uno nota dolorosa para la autoridad, sobre todo por lo importante que significaba para sus pretensiones esta reforma tributaria? Mire, son lamentables los términos que se han utilizado porque hay que mantener siempre el respeto y asumir una derrota que se pudo haber evitado. Esta era una derrota que se veía previsible. Nosotros, cuando empezó la discusión de este proyecto, le hicimos una serie de advertencias al gobierno y le dijimos que nosotros estábamos de acuerdo con una parte del proyecto importante, todo lo que tenía que ver con evasión y elusión tributaria, pero que había un componente que a nosotros no nos hacía sentido, que tenía que ver básicamente con pegarle a la inversión, al ahorro, a la generación de empleo, y era lo que nosotros no íbamos a aprobar. Le propusimos incluso separar el proyecto, votarlo aparte, y eso ya garantizaba, fíjate, el 1,8% del PIB, del total inicial que iban a recaudar del 4,2%, más lo que ya tenían presupuestado desde el royalty, un 0,7%. Por lo tanto, entre pito y flauta tenían más del 2% aprobado de su reforma tributaria, que era una cantidad importantísima de recursos, y el gobierno se negó. Entonces, cuando uno ve la reacción del gobierno, resulta bastante incomprensible, porque además se hacen una serie de aseveraciones que son falsas. Por ejemplo, el gobierno dijo que el proyecto de asignación familiar y subsidio familiar único corría riesgo de ser financiado, y eso es absolutamente falso. Es un proyecto que está presentado, próximo a votarse, que ya tiene financiamiento, porque el propio Congreso Nacional no deja que tú ingreses ningún proyecto si no está ya financiado. Entonces el gobierno miente de una manera que es bastante vergonzosa. Yo no sé si lo hace el presidente por desinformación o simplemente con mala intención, y yo llamo al gobierno a mejorar el clima si es que quiere avanzar de verdad en una reforma tributaria que recaude una parte por lo menos de lo que ellos estimaban. Sí, también, diputado, se ha aludido, y lo dijo me tocó conversarlo con la ministra Tobá, también lo dijo la ministra Vallejo, al factor Sebastián Piñera, respecto a su aparición pública, entrevistas. Claro, uno piensa también, puede tener una incidencia Sebastián Piñera, pero Sebastián Piñera también en su gobierno ni él fue capaz de aunar a sus propias huestes en diversos proyectos. ¿Cree usted que el factor Piñera aquí puede ser sensible claro, no es la causa, no la mencionan como la causa, pero sí uno de los factores, ¿puede significar parte del resultado? Mire, yo le tengo mucho cariño al presidente Piñera, le tengo gran admiración, creo que ha sido un aporte importante al país a pesar de todas sus críticas, pero fíjese que yo soy miembro de la Comisión de Hacienda, estuve 8 meses negociando con el gobierno y jamás conversé con el presidente Piñera de este tema. Yo la última vez que vi al presidente Piñera lo vi hace más de un año atrás, tomándonos un café luego de que dejó la presidencia, hablando respecto de los desafíos del país, pero atribuirle alguna responsabilidad al presidente Piñera porque dio una entrevista en televisión me parece bastante burdo. Y si quieren encontrar excusas, busquen en otro lado. Busquen, por ejemplo, en que no tuvieron la capacidad de convencer a sectores que votaban con ellos. Este triunfo que tuvimos ayer, que se dice que es de la centro derecha, en realidad no es tal. Fíjese que votaron más de 10 personas que no votaban con nosotros. Gente del PDG, gente ex demócrata cristiano. Sí, el partido de la gente ha votado más con ustedes que con el oficialismo casi todas las veces, para ser franco. Sí, pero acuérdense que el PDG está dividido hoy día entre... Eran 8 diputados, eran 4 y 4. Pero fíjese que el gran triunfo aquí no lo tuvimos nosotros, lo tuvieron quienes se opusieron tenazmente, que fueron las pequeñas empresas. Nadie dice que ese mismo día en la mañana, ayer, muy temprano, nos llegó un mail a todos los parlamentarios de la Asociación de Pequeñas Empresas, de la Multigremial, de la Cámara Chilena de la Construcción y una serie de organizaciones que nos nombraban los 22 puntos que más le afectaba a la pequeña empresa y nos pedían rechazar.
Eso no se dice públicamente porque se da vergüenza de que se haga un proyecto de ley perjudicando a quienes producen hoy día el 70% del trabajo en Chile. Entonces yo llamaría al gobierno a ser más cuidadoso con sus palabras y que quiere seguir conversando, sobre todo ahora que tenemos un desafío grande en el tema previsional también. Sí, estaba buscando aquí uno de los argumentos, porque yo le citaba temprano, también me tocó conversar con el ministro Marcel, y él justamente uno de los argumentos que ponía en la conversación temprano en Radio Concierto, diputado, era el efecto que tenían las pymes. Él le decía que el rechazo a este proyecto iba a significar que ahora la rebaja, ahora el alza en el impuesto a muchas pymes no será gradual de 10 a 25%, sino que va a ser en buen chileno de un paraguaso. Y eso va a significar justamente por el rechazo de este proyecto, una norma de aumento en la tasa tributaria a ciertas pymes que venden cierta cantidad al año. Pero su argumento es que más que esto, más que perjudicar el proyecto de las pymes, lo que perjudica es el rechazo de este proyecto. Mire, el gobierno, el ministro Marcel, de verdad yo le tenía harta admiración previo a que asumiera este cargo, pero de verdad los argumentos que ha utilizado, las cifras que da, la distorsión que hace de los proyectos es bastante decepcionante. Fíjese que lo que él le dijo a usted fue lo que nosotros le propusimos, fue lo que nosotros denunciamos, porque cuando se inició este proyecto, terminaba la ley 21.256, que era la ley que dejó el presidente Piñera luego de la pandemia, que los tenía tributando al 10%, y el gobierno simplemente hacía un barrido de este proyecto sin considerarlo. Y nosotros le propusimos en la primera sesión, ministro, aquí no hay una renovación de esta ley. Y él nos dijo que no. Y nosotros, ante la insistencia nuestra, él aceptó hacerlo paulatinamente. Y este año tributarían al 15, el próximo al 20 y el tercero al 25. Pero la verdad que esta fue una propuesta de la oposición. Entonces da vergüenza escuchar al ministro con ese tipo de argumentos. Y ahora, sí, yo quiero también referirme a algunas cosas, algunas afirmaciones que se han hecho que me parecen graves. Porque ya le nombraba yo el tema de la asignación familiar y el subsidio único familiar, que ya tiene financiamiento por lo demás. Respecto también lo que es la pensión garantizada universal. Fíjese que la pensión garantizada universal que dejó el presidente Piñera se reajusta por IPC. Se reajustó en febrero y quedó en 206.000 pesos. El próximo año, cuando se reajuste, si es que tenemos un 5% de inflación, un poco más, y el tercer año, el último año del gobierno del presidente Boric, va a llegar más o menos, según nuestros cálculos, a 235.000 pesos solo por inflación. O sea, el gobierno quería que hiciéramos una tremenda reforma tributaria que estancara la economía, que generara desempleo, para aumentar en 15.000 pesos la pensión básica, la pensión garantizada universal. A mí me parece que eso es un despropósito, y por eso nosotros le habíamos propuesto al gobierno hacer dos cosas: separar la reforma para garantizar estos recursos y separar también la reforma previsional para aumentar la pensión garantizada universal ahora y no en 3 años más. Sí, dentro de todas las críticas que ustedes ponen arriba de la mesa al proyecto, al final también la conversación la pregunta es bien de fondo. ¿Por qué negarse a legislar? Si uno dice, claro, tengo críticas, ¿por qué al final no, dentro de como cualquier discusión parlamentaria, tributaria de cualquier tipo, avanzamos y conversamos en el trayecto y se van haciendo los cambios? ¿Por qué negarse de partida? Hoy día también, conversando en la mañana con el ministro Marcel, decía, aquí parece que la derecha no quiere una reforma tributaria. No es que no les guste esta, no quieren ninguna. No, eso es falso, porque fíjese que la derecha que él dice ha aprobado 15 reformas tributarias desde el año 90 hasta ahora. 15. Renovación Nacional siempre ha contado con los votos. De hecho, las advertencias que nosotros hicimos en el 2014 al exministro Arena de que esa reforma iba a ser catastrófica, se nos acusó de todo. Hoy día estamos pagando las consecuencias. La presidenta Bachelet nunca llegó a recaudar el 3% que se aseguró y recaudó apenas el 1,4%, justamente porque son reformas que se presentan absolutamente recaudatorias, que no tienen que ver con la inversión ni con la generación de... ¿Pero por qué negarse a legislar si se puede mejorar un proyecto? No, es que yo quiero aclarar una cosa, que bueno que tú me lo preguntas, porque en la Cámara de Diputados la discusión es al revés. Primero nosotros entramos a la Cámara de Diputados, se entra el proyecto a la Comisión de Trabajo, o sea, a la Comisión de Hacienda, perdón. Y de ahí pasa al Pleno. Comisión de Hacienda se hace toda la discusión, completa, se le presentan las indicaciones, todo lo demás, y después votamos en la sala. Resulta que nosotros la discusión que el ministro Marcel dice que no queremos tener, ya la tuvimos. Y conversamos con él, fuimos a mesas de trabajo y no se consideró ninguna modificación contundente de las que propusimos. Fíjese que la única modificación importante que se tuvo fueron dos.
Primero, una que aplazaba la entrada en vigencia de algunos tributos, como por ejemplo esto mismo que le decía yo del alza de las pymes, que iba a ser paulatinamente. Y segundo, el beneficio que se tenía del DFL2 para los adultos mayores. Fueron los únicos dos consideraciones que se tomó de la oposición y todo lo demás no fue considerado. Entonces, usted entenderá que después de 8 meses de conversar con el gobierno y no ser considerado, lo mínimo que podíamos hacer es rechazar la idea de legislar para sentarnos a conversar de nuevo. Sí, hay hartos puntos que le quiero preguntar, diputado. Hoy día lo decía en Chavista al diario La Segunda, el presidente de la democracia cristiana, Alberto Undurraga. La reforma de pensiones corre el mismo riesgo que la tributaria. ¿Usted tiene la misma sensación que la reforma de pensiones? Es un tema distinto, pero es un tema que venimos discutiendo hace 20 años y lo hemos conversado otras veces. Ya hay comisiones, hay un diagnóstico, hay proyectos fallidos y la gente sigue esperando. Hay una PGU, afortunadamente. Pero ¿corre el mismo peligro, cree usted, la reforma de pensiones que la tributaria? Mire, yo soy miembro de la Comisión de Trabajo y hoy día, si usted me pregunta, estamos más lejos incluso que la reforma tributaria y la reforma del sistema de pensiones. Ahora, lo que sí, yo le quiero asegurar que por lo menos Renovación Nacional está empecinado, porque esa es la palabra, en sacar adelante esta reforma y así se lo hemos hecho saber al gobierno. De hecho, ahora mismo, en este momento, se acaba de partir una reunión, después de esta entrevista yo voy a esa reunión, para terminar un documento que le vamos a presentar al gobierno como una alternativa a esta reforma del gobierno. Porque yo recuerdo, perdón, diputado, conversé hace un tiempo con la... Antes cuando terminó la última el periodo legislativo anterior, la ministra Jara nos señaló aquí en el estudio de que de la derecha o centro derecha o de la oposición no habían recibido ninguna propuesta respecto al tema de pensiones. ¿Esta sería quizás la primera señal? Sí, a ver, primero aclararle a usted y a la ministra, que se lo olvida, nosotros no tenemos iniciativa parlamentaria respecto a esto. Propuesta me refiero más que en hacer un proyecto, claro. Una propuesta en la discusión, decir, no me gusta A, pero le presento B. Sí. Sí, claro, nosotros le hemos hecho observaciones en la comisión y hemos conversado mucho con el gobierno, pero formalmente no nos hemos entregado ningún documento, por lo tanto nosotros lo que vamos a hacer va a ser justamente entregarle este documento con toda nuestra visión para hacer algo mucho más eficiente, sin tanta ideología de por medio y más bien algo que traiga aumento de pensiones actuales y futuras, pero que sea sostenible en el tiempo. Para nosotros eso es fundamental. Ahora, yo lamento que el gobierno todavía no nos entregue todos los números y todas las cifras que requerimos para poder hacer un estudio numérico, porque nosotros vamos a presentar un proyecto de ley, pero necesitamos también el respaldo numérico para poder hacerlo. ¿Un proyecto de ley respecto a pensiones? Respecto a pensiones. Pero lo pueden presentar si es prerrogativa exclusiva del presidente, ¿no? Por eso le digo, nosotros si queremos presentar una real reforma al sistema de pensiones, requerimos que el gobierno nos entregue toda la información para poder hacer los números y enfrentarlo con lo que el gobierno ha sostenido. Porque hay una serie de números que a nosotros no nos parecen correctos. De hecho, usted sabe, hay una serie de estudios que han dicho que la propuesta del gobierno es insostenible en el largo plazo y por lo tanto nosotros esa es una principal preocupación. Seguramente en el corto plazo va a haber un montón de gente que va a recibir una buena pensión, pero en el largo plazo ya nadie se hace responsable y eso es lo que nos preocupa. Diputado, hoy día en declaraciones justamente en reacción a lo que sucedió ayer con la reforma tributaria, el ex candidato de la oposición, o máximo referente del Partido Republicano, estamos hablando de José Antonio Kast, señaló no den los votos para que el presidente, simulando un gran acuerdo, los convoque. ¿Usted está de acuerdo con él? Mire, Renovación Nacional siempre está dispuesto a conversar, siempre está dispuesto a dialogar y nosotros se lo hemos hecho saber al gobierno. En la medida de que nos sentemos a conversar con reales intenciones de llegar a acuerdos, nosotros siempre vamos a estar disponibles. Lo que sí, los senadores de Renovación ya anunciaron, que son 12, son una cantidad importante, no estarían disponibles para darle los 2/3 para que el gobierno insista con este proyecto. Da lo mismo los cambios que se hagan. Claro, o sea, dependiendo con este mismo proyecto, si se hacen se cambios. Entiende que si van a insistir es un proyecto distinto. Claro. No, es que ellos tienen que insistir con el mismo proyecto para poder volver a ingresarlo. Pero con la intención de la reforma, a eso me refiero. Claro. Si ellos tienen intención de reformar el proyecto, yo no veo por qué negarse, pero si el gobierno presenta el mismo proyecto, no hay intenciones nuestras de seguir adelante. Sí, diputado, ayer también se hablaba, diferentes parlamentarios, pero más ligados al Partido Republicano, de un nuevo bloque de la oposición. ¿Usted se ve en un nuevo bloque? Porque ayer actuaron casi de manera monolítica, todos los votos, no se le escapó ni un voto. O sea, al presidente Piñera le hubiera encantado en algún minuto tener todos estos votos así unidos. A ver, ¿se puede hablar de un nuevo bloque en la centro-derecha y la derecha, Partido Republicano, o definitivamente esto es algo coyuntural?
No, mire, yo creo que se juntaron ¿Se cruzaron los astros? parlamentarios, se cruzaron los astros, porque se vio amenazado el interés del país, creo yo, y no me lo tomo muy en serio, porque fíjese que la gente que votaba por el Partido de la Gente, que votaba con el gobierno anteriormente, la gente que era demócrata cristiana, así lo percibió. Y como le insisto, aquí la sociedad civil y los gremios tuvieron un tremendo rol al hablar parlamentario por parlamentario y mostrándole con argumentos por qué se sentían afectados. Yo creo que eso ayudó mucho también cuando la sociedad civil se organiza en contra de una medida que le parece injusta. Nosotros no nos queda más que representarlo. Ahora, yo quiero ser súper franco y honesto. Yo soy ahora jefe de bancada de Renovación Nacional a partir de la próxima semana, y nosotros vamos a impulsar un nuevo referente que le dé más tranquilidad al país, más estabilidad, y que obviamente mejore también el diálogo con el gobierno. ¿Referente en qué sentido? ¿A qué se refiere, perdón, diputado? No, a tratar, ¿cierto?, de formar un bloque de gente que se sienta representado por nuestros principios de derecha, centro derecha o de centro. Nosotros siempre hemos tenido una vocación de mayoría y por lo tanto los vamos a convocar a todos. Si hay un grupo de gente como la que votó en contra de esta reforma tributaria que se siente representado por nuestro pensamiento, bienvenido sea. Esperamos hacer el mismo trabajo con la reforma del sistema de pensiones. Y por eso, como le digo, yo encuentro muy valioso lo que pasó este día, porque fue una señal política también. Sí, por último, diputado, también hoy día salía usted citado en el diario La Segunda respecto a que usted tiene la intención de proponer alternativas a la reforma tributaria. ¿En qué va eso? Sí, mire, nosotros tenemos la claridad de que se requieren recursos para poder pagar, ¿cierto?, una serie de beneficios sociales. Nosotros no queremos que el gobierno fracase en las políticas sociales que va a tener. De hecho, estamos de acuerdo en muchas de ellas. Qué decir cierto, del tema de la PGU, por ejemplo, pero nosotros lo que vamos a hacer va a ser estos próximos días presentarle al gobierno una alternativa, pero que esté basado básicamente en generar nueva inversión y nuevo crecimiento. Solamente recordarle un número: el 80% de los beneficios sociales en Chile se paga con crecimiento, no se paga con tributos. Y hemos cometido un error muy grave en Chile en los últimos 15 años de seguir aumentando la carga tributaria, bajando esta base tributaria que hoy día tenemos, y cada vez menos personas pagan impuestos. Es increíble. Hoy día cuando le preguntamos al gobierno, fíjese, ¿por qué no le subimos un puntito a las grandes empresas y aliviamos a la pyme? La respuesta del ministro Marcel en la comisión, que está grabado, no me puede desmentir, está grabado, me dijo: no, es que no se puede porque nosotros ya tributamos por las grandes empresas al nivel de la OCDE, no podemos seguir subiéndole. Entonces, cuando no tenemos un espacio hacia arriba, a subir impuestos hacia arriba, ¿dónde caemos? Finalmente en la pyme y en la clase media. Y eso es lo que hay que evitar. Nosotros vamos a presentar una reforma que va a estar basada en exención, elusión tributaria, que podemos llegar al 2,8% del Producto Interno Bruto, más otras alternativas, pero van a ser más bien pro crecimiento. Otras alternativas, por último, diputado, como han sostenido otros, yo recuerdo haberlo conversado también en su minuto con Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda, y otros referentes más de la centro derecha, que ellos decían ampliar la base tributaria en el impuesto a la renta. Esto es, que más chilenos paguen impuestos por lo que ganan mes a mes. Hoy día 3 de cada 4 chilenos no paga impuesto a la renta. Son, creo que renta, si no me equivoco, 800.000 pesos para arriba que comiencen a pagar. Sí. El guarismo se me puede escapar en algún monto. No, ¿usted es de la idea de que se aumente esa base tributaria? Porque políticamente también es bien poco seductora. No, a ver, nosotros creemos que, mira, hoy día la condición que se encuentra el país, hacer un aumento de impuestos, sobre todo a los sectores de clase media, no tiene ni una justificación. ¿Sabe por qué? Sobre todo porque no se le está entregando un servicio. Y yo, siendo bien franco, a una persona de clase media que tiene que pagar su dividendo, la cuota del auto y el colegio de los niños, y que no puede dejar su auto estacionado afuera porque se lo roban, sencillamente esa persona no entiende por qué le voy a subir los impuestos si ni siquiera le puedo proveer de seguridad. Entonces, hay que elaborar una reforma tributaria que nos haga crecer durante unos meses, durante unos años, ¿cierto? Y luego recién pensar en una ampliación de la base tributaria. Ahora, efectivamente, como tú dices, a diferencia de otros países como en Europa, en Chile pocos pagan impuestos y se les sigue cargando la mata, como se dice en el campo, claro, a los mismos de siempre. Y eso tampoco es sostenible en el tiempo. Frank Sauerbaum, diputado de RN, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias, diputado. Que tenga una buena tarde. Muchas gracias a ti. Un saludo.